La recepcionista me entregó un portapapeles con un montón de formularios adjuntos. Su sonrisa ensayada nunca llegó a sus ojos. Llene todo completamente. Asegúrese de marcar cualquier casilla sobre comportamientos de alto riesgo o condiciones médicas. Cuando termine, tome asiento hasta que llamemos su nombre. Asentí, la vergüenza ardiendo caliente bajo mi piel mientras me retiraba a una esquina vacía de la sala de espera del centro de donación. La silla de vinilo azul chirrió cuando me senté, y miré fijamente los formularios, mi visión ligeramente borrosa. Harper Benítez, edad 53. Dirección actual. Dudé, luego escribí la dirección de mi hermana Clara. Hace 6 meses, habría escrito el Penthouse en Polanco. 6 meses y toda una vida atrás. A mi alrededor, estudiantes universitarios navegaban en sus celulares. Un hombre mayor dormitaba en la esquina. Y una mujer joven en uniforme médico, probablemente saliendo de un turno nocturno, llenaba sus propios formularios con eficiencia práctica. Todos nosotros aquí para intercambiar partes de nosotros mismos por dinero. La diferencia era que ellos parecían rutinarios. Yo me sentía como una impostora en mi blusa cuidadosamente planchada, el último remanente de mi antiguo guardarropa guardado para entrevistas de trabajo que nunca se materializaron. Solo por el plasma, me susurré a mí misma, haciendo clic repetidamente con mi pluma. Solo 800 pesos para el medicamento de Mía. El asma de mi hija había empeorado mucho desde que perdimos nuestro seguro médico privado. El medicamento costaba 1,200 pesos y yo tenía exactamente 447 pesos en mi cuenta bancaria. Había pasado la mañana llamando a farmacias buscando el precio más bajo, pero no había forma de evitarlo. Mi hija necesitaba su inhalador y yo estaba sin opciones. Llené el cuestionario médico con meticulosa honestidad. ¿Tatuajes recientes? No. ¿Viajes a países endémicos de malaria en los últimos 6 meses? No, una primicia en décadas. Solía coordinar eventos alrededor del mundo. ¿Historial de uso de drogas? No. ¿No había estado recientemente en prisión? ¿Alguna vez se ha desmayado durante un procedimiento médico? Marqué no, aunque consideré marcar sí, solo para que alguien me atendiera un poco más cuidadosamente. No había comido desde el almuerzo de ayer. Un sándwich de crema de cacahuate en la mesa de la cocina de Clara mientras ella estaba en el trabajo. El momento más bajo de un día lleno de momentos bajos. ¿Harper Benítez? Una mujer joven en uniforme médico colorido estaba en la puerta, portapapeles en mano. Recogí mi bolsa y la seguí a través de una pequeña sala de evaluación con un baumanómetro y báscula. ¿Primera vez donando?, preguntó, indicándome que me sentara. ¿Es tan obvio? Intenté sonreír. Recordamos a nuestros clientes regulares, dijo amablemente, envolviendo el brazalete alrededor de mi brazo. Soy Andrea. Manejaré su admisión y evaluación inicial hoy. Andrea probablemente tenía poco más de 20 años, con una sonrisa cálida y eficiencia gentil mientras tomaba mis signos vitales. Cuando envolvió el torniquete alrededor de mi brazo para revisar mis venas, soltó un silbido apreciativo. Tiene venas increíbles para donación, dijo. Esto va a ser súper fácil. Con algunas personas tenemos que buscar y picar, pero las suyas están ahí diciendo hola. Al menos alguna parte de mí todavía funciona correctamente, murmuré antes de poder detenerme. Andrea me dio una mirada curiosa, pero no indagó. En cambio, preparó la muestra preliminar de sangre, limpiando el pliegue de mi brazo con alcohol. Pinchazo pequeño, advirtió, y luego deslizó la aguja. Apenas lo sentí. Ve. Venas perfectas. Fue hecha para esto. El líquido rojo oscuro llenó rápidamente el pequeño vial. Andrea lo etiquetó y lo dejó a un lado, luego preparó un segundo tubo. Solo necesito verificar algunos niveles básicos antes de proceder con la donación completa. Mientras trabajaba, me encontré estudiando el centro de donación más cuidadosamente. Las paredes estaban forradas con carteles sobre salvar vidas, servicio comunitario y los beneficios científicos de la donación de plasma. Nada sobre los 800 pesos que me habían traído a mí y probablemente a la mayoría de los demás aquí hoy. Todo listo con esta parte, dijo Andrea,
colocando una bolita de algodón sobre la pequeña punción y doblando mi brazo hacia arriba. Procesaré estas pruebas rápidas, y si todo se ve bien, la prepararemos para la donación completa. Solo debería tomar unos minutos. Asentí, esperando pacientemente mientras ella salía con mis muestras de sangre. A través de las paredes delgadas, podía escuchar el zumbido silencioso de las máquinas y pitidos ocasionales de la sala de donación al lado. La realidad de lo que estaba haciendo, vender mi plasma para comprar el medicamento de mi hija, me golpeó de nuevo. ¿Cómo había colapsado tan completamente Elegancia de Harper, el negocio premier de planificación de eventos en la Ciudad de México durante 2 décadas? ¿Cómo se había alejado Gavin, mi esposo de 25 años, tan fácilmente? Arruinaste nuestras vidas, me había dicho, empacando su ropa mientras yo me sentaba entumecida en nuestra cama. Como si los mariscos en mal estado que envenenaron a la mitad de los invitados en la gala de aniversario del Banco Santander hubieran sido un acto deliberado de mi parte, en lugar de una falla catastrófica del equipo. Me sacaron de mis amargos recuerdos cuando la puerta se abrió de nuevo. Andrea regresó, pero su expresión había cambiado dramáticamente. Estaba pálida, los ojos muy abiertos, sosteniendo el tubo de muestra de mi sangre como si contuviera nitroglicerina. Señora Benítez, dijo, su voz notablemente diferente. Necesito que... Hay algo. Se detuvo, se compuso. ¿Le importaría esperar solo unos minutos más? El doctor Estrada necesita verificar algo con su muestra. ¿Algo está mal? Mi corazón dio un salto. ¿Estoy enferma? No, no es así. Su seguridad parecía genuina. En realidad es... Solo espere, por favor. El doctor Estrada le explicará todo. Antes de que pudiera presionar más, se apresuró a salir de nuevo, todavía llevando mi muestra de sangre. 5 minutos se estiraron a 10, luego 15. Consideré recoger mis cosas e irme. Claramente, algo extraño estaba sucediendo. Cuando la puerta se abrió de nuevo, un hombre de poco más de 40 años con bata blanca entró, seguido por Andrea. Su expresión era de emoción apenas contenida. Señora Benítez, soy el doctor Javier Estrada, director médico aquí. Extendió su mano, que estreché automáticamente. Me disculpo por la espera, pero necesitábamos confirmar algo bastante extraordinario sobre su sangre. Extraordinario, repetí. Sí. Se sentó en el taburete rodante frente a mí, inclinándose hacia adelante. Señora Benítez, usted tiene lo que llamamos sangre RH nula. A menudo se le llama sangre dorada porque es el tipo de sangre más raro en la Tierra. Solo hay aproximadamente 42 personas conocidas en todo el mundo con este tipo de sangre. Lo miré fijamente, segura de haber escuchado mal. Disculpe. ¿Qué? Su sangre carece de todos los antígenos rhesus. Es universalmente compatible con cualquier otro tipo de sangre rara. Su voz contenía una cualidad casi reverencial. Encontrar un nuevo donante RH nulo es, bueno, es como descubrir un unicornio. Mientras luchaba por procesar esta información, una serie aguda de pitidos vino del bolsillo del doctor Estrada. Sacó un buscapersonas, lo miró, y sus cejas se dispararon. Señora Benítez, ¿me disculpa solo un momento? Esto es urgente. Volveré enseguida para explicar todo en más detalle. Salió de la habitación apresuradamente, dejándome sola con Andrea, quien todavía me miraba como si me hubieran salido alas. ¿Qué significa esto?, le pregunté. Solo vine por 800 pesos. Andrea sonrió, una extraña mezcla de asombro y simpatía en su expresión. Creo, señora Benítez, que su día está a punto de cambiar de maneras que no puede imaginar. 20 minutos después, el doctor Estrada regresó con una tercera persona, un hombre alto con un traje de carbón impecablemente confeccionado, que parecía totalmente fuera de lugar entre el mobiliario utilitario de la clínica. Su presencia exudaba autoridad, como alguien acostumbrado a que las habitaciones cayeran en silencio cuando entraba. Señora Benítez, este es Tim Blackwood, dijo el doctor Estrada, su voz ligeramente más alta que antes. Es representante de la familia Richter y ha venido aquí específicamente para hablar con usted. El hombre del traje dio un paso adelante, extendiendo una mano manicurada.
Señora Benítez, es un honor. Me disculpo por esta introducción poco convencional, pero el tiempo es esencial. Estreché su mano automáticamente, sintiéndome cada vez más desorientada. No entiendo qué está pasando. El doctor Estrada hizo un gesto para que todos se sentaran. Nuestro sistema registra automáticamente tipos de sangre raros en una base de datos internacional. Cuando confirmamos su estado RH nulo, activó una alerta. El señor Blackwood ya estaba en la Ciudad de México por otros asuntos. Momento oportuno, dijo Tim Blackwood con suavidad practicada. Señora Benítez, ¿está familiarizada con Alexander Richter? El nombre sonó a campana distante. El banquero suizo. Creo que su familia patrocinó la Cumbre Internacional de Finanzas en Ginebra hace algunos años. Mi empresa había pujado por el evento pero perdió contra una firma local. Precisamente. Blackwood asintió, aparentemente impresionado. El señor Richter actualmente enfrenta una situación de salud crítica. Requiere una cirugía cardíaca que solo puede realizarse con transfusiones de un donante RH nulo. Su equipo médico ha estado buscando un donante compatible durante semanas. El doctor Estrada añadió, su tipo de sangre es la única compatibilidad que encontraron en el hemisferio occidental. Miré entre ellos, luchando por procesar lo que estaban implicando. ¿Quieren mi sangre para la cirugía de este multimillonario? Estamos preparados para compensarla sustancialmente por su asistencia, dijo Blackwood, abriendo un delgado portafolio de cuero. La familia Richter ofrece 60 millones de pesos por su cooperación inmediata. Un jet privado está en espera en el aeropuerto ejecutivo para transportarla a Suiza hoy. La habitación pareció inclinarse ligeramente. 60 millones. La cifra flotó en el aire, casi absurda en su magnitud. 6 horas atrás había estado entrando en pánico por encontrar 800 pesos para el medicamento de mi hija. Mis deudas comerciales por sí solas habían superado los 40 millones de pesos. Todo lo que había construido durante 20 años, desaparecido en una sola noche desastrosa. Y ahora este extraño ofrecía borrar todo porque algo en mis venas que ni siquiera sabía que existía hasta hoy. Esto es una broma, ¿verdad?, susurré. Le aseguro, señora Benítez, esto es completamente serio, dijo Blackwood. Quizás esto la convenza. Sacó su teléfono, tocó algunas veces y me lo entregó. En la pantalla había una autorización de transferencia bancaria por 5 millones de pesos. Un depósito, explicó. Mis manos temblaron al devolver el teléfono. Necesito llamar a mi hija. Andrea rápidamente me trajo una oficina privada con teléfono. Mía contestó al segundo timbrazo. Mamá, ¿está todo bien? ¿Conseguiste el dinero para mi medicina? Algo increíble acaba de pasar. Mi voz tembló mientras explicaba la situación lo mejor que pude. Hubo un largo silencio después de que terminé. Mamá, esto suena demente, finalmente dijo. Como tráfico de órganos o algo así. Verifiqué las credenciales del doctor Estrada, le aseguré, habiendo insistido en ver su licencia médica antes de hacer la llamada. Y el grupo bancario Richter es legítimo. Hice catering para un evento de una de sus empresas asociadas hace años. Entonces, ¿vas a ir a Suiza hoy? Si hago esto, podemos pagar todas las deudas. Puedes volver a la escuela. Podemos empezar de nuevo. Otra pausa. ¿Cuál es la alternativa? No hacerlo. Consideré esto. Si me alejaba, todavía estaría sin hogar, desempleada y desesperada por 800 pesos. Mi hija todavía estaría trabajando en comercio minorista en lugar de terminar su carrera de arquitectura. No creo que haya alternativa, mi amor. Entonces ve, dijo Mía con firmeza. Pero prométeme que te mantendrás en contacto constante y que tendrás todo por escrito antes de aceptar. Después de colgar, solicité tiempo para revisar el contrato que Blackwood había producido. Años de negociar contratos de catering me habían enseñado a leer letra pequeña cuidadosamente. El acuerdo era integral, la suma, los protocolos médicos, el alojamiento en una clínica privada, el transporte. Insistí en varias modificaciones, un cronograma detallado de donaciones, límites en el volumen por sesión y un derecho explícito a detener el proceso si mi salud se veía comprometida.
Blackwood pareció sorprendido por mi minuciosidad, pero accedió a mis cambios. Es usted más astuta de lo que anticipé, señora Benítez. Hasta hace poco, dirigía una empresa de varios millones de pesos, respondí uniformemente. Este puede ser un negocio inusual, pero sigue siendo negocio. 3 horas después, me encontré ascendiendo los escalones de un jet privado Gulfstream, llevando solo mi bolsa y una pequeña maleta de viaje empacada apresuradamente de la habitación de huéspedes de Clara. Andrea me había abrazado al despedirme, deslizándome su número personal y extrayendo una promesa de hacerle saber que estaba a salvo. Mientras el avión rodaba para despegar, miré por la ventana el horizonte de la Ciudad de México haciéndose más pequeño. En algún lugar de esa cuadrícula de edificios estaba el departamento de lujo que había perdido, la oficina donde había construido mi empresa y la vida que pensé que me definía. Señora Benítez, ¿puedo ofrecerle algo de tomar? Una sobrecargo apareció a mi lado. Tenemos servicio de comida completo preparado para el vuelo a Zúrich. Solo agua por ahora, gracias. Mi estómago estaba demasiado anudado para considerar comida. Al otro lado del pasillo, Tim Blackwood trabajaba en su laptop, ocasionalmente haciendo llamadas en alemán y francés fluidos. Por fragmentos que escuché, la condición de Alexander Richter se había estabilizado lo suficiente para la cirugía, pero estaban en una carrera contra el tiempo. Mientras el avión se nivelaba a altitud de crucero, saqué mi espejo compacto y estudié mi reflejo. Me veía como la misma Harper Benítez. Las hebras plateadas en mi cabello oscuro que finalmente había dejado de teñir el año pasado. Las líneas finas alrededor de mis ojos que Gavin había sugerido que hiciera algo al respecto. La mandíbula obstinada que mi padre siempre decía que había heredado de él. Nada en mí sugería que llevara algo tan raro y valioso dentro. Señora Benítez, llamó Blackwood, interrumpiendo mis pensamientos. El doctor Klaus Weber, médico personal del señor Richter, quisiera hablar con usted por videoconferencia para explicar el procedimiento médico en detalle. Mientras me movía para unirme a él, una calma extraña se instaló sobre mí. 24 horas atrás no valía nada, abandonada por mi esposo, una mujer de negocios fracasada, una carga para mi hermana. Ahora estaba corriendo a través del Atlántico porque mi sangre podía salvar a uno de los hombres más ricos de Europa. La ironía no se me escapó. Después de perder todo lo externo que pensé que definía mi valor, resultó que mi verdadero valor era algo que había estado llevando en mis venas todo el tiempo. La clínica privada se posaba al borde del lago de Ginebra y parecía más un resort de lujo que una instalación médica. Ventanas del piso al techo capturaban el impresionante panorama de montañas alpinas reflejándose en aguas cristalinas. Mi suite, y era una suite, no una habitación de hospital, contaba con una sala de estar separada. Un baño de mármol más grande que toda la habitación de huéspedes de Clara y un balcón privado con una vista que habría costado miles por noche en mi vida anterior. Apenas me había instalado cuando un suave golpe anunció la llegada de mi equipo médico. El doctor Klaus Weber era un hombre distinguido de unos 60 años con cabello plateado y anteojos con montura de alambre que le daban un aire académico. Estaba acompañado por 2 enfermeras que exudaban la eficiencia silenciosa que definía la atención médica suiza. Señora Benítez, bienvenida a la Clinique des Salles, dijo el doctor Weber, su inglés preciso con solo el más leve acento alemán. Confío en que su viaje fue cómodo. Bastante, respondí, todavía ajustándome a esta transición surrealista de donante de plasma desesperada a paciente VIP. Aunque estoy ansiosa por entender exactamente a qué me he comprometido. El doctor Weber asintió con aprobación. Por supuesto, la transparencia es esencial. Hizo un gesto hacia la sala de estar donde las enfermeras ya estaban preparando equipo para lo que parecía ser un examen preliminar. Durante la siguiente hora, el doctor Weber explicó el procedimiento con meticuloso detalle. Alexander Richter sufría de un defecto cardíaco congénito raro que recientemente se había deteriorado, requiriendo cirugía urgente. El procedimiento era complejo y requeriría múltiples transfusiones de sangre. Pero el verdadero desafío era la hipersensibilidad del sistema inmunológico. Cualquier sangre excepto RH nulo desencadenaría una reacción catastrófica. Su sangre es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte para el señor Richter, concluyó el doctor Weber. Requeriremos varias donaciones antes de la cirugía y potencialmente más durante su fase de recuperación.
Mientras hablaba, las enfermeras tomaron mis signos vitales, extrajeron muestras de sangre y realizaron una evaluación de salud integral. Me sometí a sus pruebas, observando con curiosidad desapegada cómo manejaban mis muestras de sangre con cuidado extraordinario, etiquetándolas con sistemas codificados por colores que no reconocí. ¿Cuándo tendrá lugar la primera donación?, pregunté. Mañana por la mañana, si sus pruebas confirman que está en condiciones adecuadas, respondió el Dr. Weber. Hemos diseñado un protocolo de nutrición e hidratación para optimizar su recuperación entre donaciones. Me entregó una carpeta encuadernada en cuero. Su horario completo, pautas dietéticas y régimen de suplementación están detallados aquí. Después de que se fueron, me quedé en el balcón viendo el crepúsculo instalarse sobre el lago de Ginebra. El aire era fresco y limpio, llevando el leve aroma de pino de los bosques circundantes. Intenté llamar a Mía, pero fue al buzón de voz. Estaría en el trabajo ahora. En cambio, le envié fotos de la clínica y una actualización detallada del plan médico. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante justo cuando terminaba. Para mi sorpresa, era de Gavin, mi primer contacto con él en meses que no fuera a través de abogados. Harper, escuché rumores de que estás en Suiza para algún procedimiento médico. ¿Estás enferma? ¿Debería preocuparme? El mensaje era perfectamente Gavin, redactado como preocupación, pero indudablemente motivado por interés propio. ¿Habían filtrado noticias sobre mi condición sanguínea rara a la prensa, o de alguna manera había rastreado mi viaje internacional repentino? Escribí y borré varias respuestas antes de conformarme con, no estoy enferma. Ocupándome de negocios. No hay necesidad de preocupación. Su respuesta llegó inmediatamente. Deberíamos hablar cuando regreses. He estado pensando mucho sobre nuestra situación. Me reí en voz alta, el sonido resonando en la suite vacía. Apuesto a que sí, murmuré, dejándolo en leído. El hombre que me dijo que había arruinado nuestras vidas. Quien vació nuestras cuentas conjuntas antes de que yo siquiera supiera qué estaba pasando. Quien se mudó con su coordinadora de marketing de 32 años mientras yo todavía estaba tambaleándome por el colapso de mi negocio. Ese hombre de repente quería hablar ahora que podría tener acceso a millones. Un golpe interrumpió mi amarga reminiscencia. Cuando abrí la puerta, encontré a Tim Blackwood sosteniendo una bolsa de ropa. Señora Benítez, espero no molestarla, dijo. El señor Richter ha solicitado su presencia en la cena si se siente dispuesta. ¿El señor Richter está aquí?, pregunté, sorprendida. Asumí que estaría en cuidados intensivos. Está en el ala privada, explicó Blackwood. Contra el consejo médico, insiste en conocer a la mujer cuya sangre salvará su vida. La cena será breve y cuidadosamente monitoreada por el Dr. Weber. Me entregó la bolsa de ropa. Nos tomamos la libertad de proporcionar atuendo apropiado, ya que entendimos que sus arreglos de viaje fueron hechos apresuradamente. Adentro había un elegante vestido negro que parecía sospechosamente de mi talla, junto con zapatos y un simple collar de perlas. La presunción podría haberme ofendido una vez, pero el pragmatismo superó el orgullo. No había empacado nada adecuado para cenar con un multimillonario. 90 minutos después, fui escoltada a un comedor privado donde Alexander Richter esperaba. Mi primera impresión fue la de un hombre cuya fragilidad física contrastaba marcadamente con su presencia imponente. Alto y demacrado, con ojos hundidos que me evaluaron con intensidad inquietante, se levantó lentamente cuando entré, apoyándose ligeramente en un bastón ornamentado. Señora Benítez, dijo, su voz sorprendentemente fuerte. Por favor, únase a mí. Hizo un gesto hacia la silla frente a él en una pequeña mesa elegantemente puesta para dos. Una enfermera estaba discretamente en la esquina, monitoreando sus signos vitales a distancia en una tableta. Señor Richter, reconocí, tomando el asiento ofrecido. Debo admitir que así no es como esperaba que se desarrollara mi día cuando me desperté esta mañana. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Ni yo anticipé conocer a la mujer cuyas venas sostienen la llave de mi supervivencia. Sirvió agua de una jarra de cristal. Dígame, ¿qué circunstancias la llevaron a ese centro de donación en la Ciudad de México hoy? La franqueza de su pregunta me tomó desprevenida.
Necesitaba 800 pesos para el medicamento de asma de mi hija. Levantó una ceja. ¿800 pesos? Parece una suma notablemente pequeña para llevar a alguien de su aparente calidad a vender su plasma. Me erizó ligeramente su suposición, aunque fuera precisa. Hace 6 meses, era dueña de un exitoso negocio de planificación de eventos, un penthouse en Polanco, y pensaba que tenía un matrimonio sólido. La vida puede cambiar rápidamente, señor Richter. De hecho, estuvo de acuerdo, estudiándome con renovado interés mientras los meseros aparecían silenciosamente con nuestro primer plato. ¿Qué pasó? Tal vez fue lo surrealista de la situación, o simple agotamiento. Pero me encontré contándole la verdad sin adorno sobre la falla catastrófica del equipo que envenenó a la mitad de los invitados en la gala del Banco Santander, las demandas que siguieron. El proveedor que se declaró en bancarrota dejándome responsable, y finalmente el abandono de Gavin cuando nuestros activos se evaporaron. Así que esta mañana necesitaba 800 pesos que no tenía, concluí, dándome cuenta de que apenas había tocado mi comida durante este recuento. Y ahora estoy cenando en Suiza con un hombre preparado para pagar millones por mi sangre. La vida no es nada sino impredecible. Richter escuchó sin interrupción, su expresión inescrutable. Cuando terminé, estuvo en silencio por un momento antes de responder. ¿Sabe qué encuentro más interesante de su historia, señora Benítez?, preguntó finalmente. ¿Qué es eso? Ha perdido todo lo externo, su negocio, su hogar, su esposo. Sin embargo, todavía lleva dentro de usted algo de extraordinario valor que nadie puede quitar. Hizo un gesto hacia mi brazo, donde la pequeña marca de la prueba de sangre de esta mañana era apenas visible. Hay una metáfora profunda ahí, ¿no cree? Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa, y en ese momento me sentí vista de una manera en que no lo había estado en años, quizás ni siquiera durante mi matrimonio. Este multimillonario luchando por su vida, había destilado mi situación a su esencia de una manera que me desarmó y perturbó. Supongo que la hay, concordé en voz baja, aunque cambiaría la profundidad metafórica por la matrícula universitaria de mi hija sin pensarlo 2 veces. Él rió entonces, un sonido genuino que pareció sorprenderlo incluso a él antes de que una leve mueca cruzara sus rasgos. La enfermera inmediatamente dio un paso adelante, pero él la despidió con un gesto. Creo que nos llevaremos bien, señora Benítez, dijo, componiéndose. Y sospecho que nuestro arreglo puede beneficiarnos a ambos de maneras que ninguno de nosotros entiende todavía. La primera donación tuvo lugar a la mañana siguiente en una sala de última generación que se asemejaba más a un spa que a una instalación médica. Me recliné en una silla de cuero calefaccionada mientras el equipo del Dr. Weber preparaba su equipo con precisión coreografiada. El proceso era similar a la donación de sangre estándar, pero con significativamente más equipo de monitoreo y 2 enfermeras atendiéndome en todo momento. Tomaremos una unidad hoy, explicó el Dr. Weber, revisando el catéter en mi brazo. Su comodidad y seguridad son nuestra prioridad, señora Benítez. Si experimenta alguna molestia, por favor avísenos inmediatamente. Asentí, observando mi sangre rojo oscuro fluir a través del tubo hacia una bolsa de recolección especializada. El líquido carmesí que había sido inútil para mí ayer ahora estaba siendo manejado como oro líquido. ¿Qué hace que mi sangre sea tan especial?, pregunté, genuinamente curiosa. Entiendo que es rara, pero ¿qué es exactamente diferente al respecto? El Dr. Weber ajustó sus anteojos, aparentemente complacido por mi interés. La mayoría de las personas tienen antígenos rhesus, marcadores de proteínas, en sus glóbulos rojos. Usted no tiene ninguno. Su sangre carece de los 61 posibles antígenos rhesus, haciéndola compatible con cualquier tipo de sangre en situaciones de emergencia. Más importante para el caso del señor Richter, su sangre no desencadenará la respuesta inmune severa que ocurriría con transfusiones estándar. ¿Y nadie en su familia es compatible? El tipo de sangre no se hereda simplemente como el color de ojos, explicó. El RH nulo es causado por una mutación genética específica. Las probabilidades de encontrarlo en su familia eran insignificantes. La donación tomó menos de 15 minutos, pero el Dr. Weber insistió en que permaneciera bajo observación durante 2 horas después. Un chef entregó una comida gourmet rica en hierro y proteínas junto con jugo recién prensado y suplementos minerales.
El nivel de cuidado era extraordinario, un marcado contraste con el enfoque de línea de montaje que había esperado en el centro de donación de la Ciudad de México. Cuando regresé a mi suite, encontré una pequeña caja de regalo esperando en la mesa de café con una nota manuscrita de Alexander Richter, una muestra de aprecio por la contribución de hoy. La primera de muchas, espero. A.R. Adentro había una delicada pulsera de platino con un solo dije de rubí, simple pero elegante e indudablemente cara. La dejé a un lado, insegura sobre la propiedad de aceptar tal regalo, y llamé a Mía. Mamá, contestó inmediatamente. Estaba a punto de llamarte. ¿Estás bien? ¿Ya tomaron tu sangre? Acabo de terminar, le aseguré. El procedimiento fue fácil. Mucho más placentero de lo que imaginé que habría sido el centro de donación. Describí la clínica y el cuidado meticuloso que estaba recibiendo. Eso es bueno, dijo, pero detecté vacilación en su voz. ¿Qué pasa, mi amor? Papá apareció en casa de tía Clara buscándote. Su tono se endureció. Cuando Clara le dijo que estabas en Suiza, empezó a hacer todas estas preguntas sobre por qué y con quién estabas. Parecía, no sé, calculador. Suspiré, sin sorpresa. Me envió un mensaje ayer. ¿Mencionó querer hablar cuando regrese? Sí. Le dijo a Clara que había estado reconsiderando las cosas y se dio cuenta de que había actuado precipitadamente. ¿Puedes creerlo? Desafortunadamente, sí puedo. Me moví al balcón, mirando el lago. ¿Algo sobre mi condición sanguínea ha salido en las noticias? Nada específico, pero hubo un pequeño artículo sobre el grupo bancario Richter preparándose para un procedimiento médico importante que involucra a su CEO. Mencionaba volar un recurso médico crítico desde América. Tal vez conectó los puntos. Gavin siempre había sido astuto para seguir el dinero. Si había captado incluso un susurro de mi ganancia inesperada, reaparecería como un tiburón con sangre. Una metáfora irónica dadas las circunstancias. Mamá, continuó Mía, bajando la voz. Tú no considerarías volver con él, ¿verdad? Absolutamente no, dije con firmeza. 25 años de matrimonio terminaron en el momento en que se fue. Ninguna cantidad de dinero cambia eso. Después de colgar, pasé la tarde descansando como me instruyeron, hojeando revistas suizas sin realmente verlas. Mi mente seguía volviendo a la observación de Alexander Richter sobre cómo había perdido todo lo externo pero todavía llevaba algo de extraordinario valor dentro. La metáfora no se me escapó, pero no pude evitar preguntarme, ¿mi valor ahora se reducía a este capricho biológico? Era meramente un recurso otra vez, esta vez por mi sangre en lugar de mi experiencia en planificación de eventos. Un golpe interrumpió mi reflexión. Andrea Rodríguez, la enfermera de la Ciudad de México, estaba en mi puerta, su rostro familiar un consuelo sorprendente en este entorno extranjero. Andrea, ¿qué haces aquí?, exclamé. Sonrió ampliamente. El doctor Estrada arregló que me uniera al equipo médico. Como fui la primera en identificar su estado RH nulo, pensaron que podría ser útil durante el proceso de donación. Miró alrededor de la suite, claramente impresionada. Bastante mejor que nuestra clínica, ¿no? Nos instalamos en la sala de estar, y la presencia de Andrea alivió parte de mi aislamiento. Explicó que se había especializado en trastornos sanguíneos raros durante su entrenamiento antes de que la necesidad financiera la empujara hacia el ingreso más estable del centro de donación. ¿Cómo te está yendo?, preguntó. Es mucho para procesar en 24 horas. Es surrealista, admití. Ayer estaba desesperada por 800 pesos, y hoy un multimillonario me dio una pulsera de rubí por una unidad de sangre. Los ojos de Andrea se agrandaron. ¿Te dio joyas? Le mostré la pulsera, todavía en su caja. ¿Es eso inapropiado? No he decidido si aceptarla. Es inusual, dijo cuidadosamente. En la práctica médica normal, hay directrices éticas estrictas sobre regalos entre pacientes y donantes. Pero nada sobre esta situación es normal. Fuimos interrumpidas por Tim Blackwood, quien apareció con una actualización sobre el cronograma. Mi trabajo de sangre mostró excelente recuperación, y querían proceder con una segunda donación a la mañana siguiente.
La cirugía estaba tentativamente programada para 3 días después. El señor Richter también ha solicitado otra reunión con usted mañana por la noche, añadió Blackwood. Encontró su conversación estimulante y cree que reducir sus niveles de estrés beneficiará su condición preoperatoria. ¿Es eso médicamente sólido o está usando su condición para obtener lo que quiere?, pregunté sin rodeos. La expresión de Blackwood permaneció profesional, pero capté un destello de diversión en sus ojos. En mi experiencia, señora Benítez, con el señor Richter, esas dos cosas rara vez son mutuamente excluyentes. Después de que se fue, Andrea me dio una mirada preocupada. Solo ten cuidado con los límites, Harper. La dinámica de poder aquí ya es bastante complicada. Tenía razón, por supuesto. Yo era simultáneamente invaluable y vulnerable, el salvavidas literal de un hombre acostumbrado a ejercer enorme poder, pero dependiente de su rescate financiero. Necesitaba navegar esta extraña relación cuidadosamente. Esa noche recibí otro mensaje de Gavin. Llamé a Clara buscándote. ¿Por qué no me dijiste sobre Suiza? ¿Qué procedimiento médico requiere viaje internacional? Deberíamos discutir esto juntos como familia. Miré el mensaje, la ira burbujeando desde un reservorio profundo que pensé que se había secado hace meses. Como familia, dije en voz alta a la habitación vacía. La audacia era impresionante. El hombre que había vaciado nuestras cuentas y se mudó con otra mujer mientras yo todavía estaba en shock por perder mi negocio ahora quería invocar lazos familiares. Escribí una respuesta, borrando y reescribiendo varias veces antes de conformarme con, ya no somos familia, Gavin. Dejaste eso muy claro cuando te fuiste. Mis decisiones médicas ya no son tu asunto. Su respuesta llegó inmediatamente. No seas apresurada, Harper. Las personas cometen errores. He estado pensando mucho en nosotros últimamente. Apuesto a que sí, murmuré, dejando mi teléfono a un lado sin responder. Me moví a la ventana, observando las luces titilar a lo largo de la orilla del lago de Ginebra. Mañana tomarían más de mi sangre. Esta sustancia que de repente me había transformado de inútil a invaluable a los ojos del mundo. Pero su valor siempre había estado ahí, no reconocido, fluyendo por mis venas cada día de mi vida. La realización trajo una inesperada sensación de paz. Cualquiera que fuera lo que pasara con Alexander Richter, lo que Gavin estuviera planeando, lo que el futuro guardara, yo llevaba mi verdadero valor dentro de mí. Y siempre lo había hecho. Para el tercer día, el personal de la clínica se había acomodado en una rutina alrededor de mi presencia. Las enfermeras matutinas me saludaban por nombre. El chef preparaba mis comidas post-donación según mis preferencias. E incluso Tim Blackwood había suavizado su conducta formal ligeramente. Doné 2 unidades de sangre con una tercera programada para mañana, y mi cuerpo se mantenía bien gracias al cuidado meticuloso que estaba recibiendo. Lo que no esperaba era el interés continuo de Alexander Richter en mi compañía. Después de nuestra cena inicial, había solicitado otra reunión, y luego otra. Cada conversación revelaba más capas de este hombre complejo que tenía tal poder en el mundo financiero, pero que ahora se encontraba completamente dependiente del capricho biológico de un extraño. No tenías que aceptar, ¿sabes?, comentó durante nuestra tercera reunión, un almuerzo en el jardín privado de la clínica. A pesar de su apariencia frágil, insistió en estar al aire libre cuando fuera posible. Podrías haber nombrado tu precio, exigido 100 millones, 200. En mi posición, lo habría pagado. Consideré esto mientras bebía mi agua mineral. Quizás por eso eres banquero y yo dirigía una empresa de eventos. Diferentes instintos. De hecho, su mirada penetrante me estudió, aunque sospecho que es más que eso. Aceptaste rápidamente, pero negociaste los términos cuidadosamente. Querías compensación justa, no explotación. Eso habla del carácter. Me encogí de hombros, incómoda con su análisis. O tal vez solo sentido comercial. Mi empresa puede haber fracasado, pero aprendí algunas cosas en 20 años. Háblame de ello, dijo, sorprendiéndome. ¿Tu empresa? ¿Qué la hacía especial antes del incidente? Nadie me había preguntado sobre elegancia de Harper desde su colapso.
Las personas evitaban el tema por completo o hablaban de ello en tonos susurrados y lastimeros. Pero la pregunta de Alexander tenía curiosidad genuina. Así que me encontré describiendo el negocio que había construido desde una operación de una sola mujer en mi departamento hasta un personal de 47 con clientes corporativos en todo México. Nuestra firma era personalización. Nunca usamos plantillas. Cada evento se construía desde cero basado en la visión y necesidades del cliente. El orgullo se deslizó en mi voz a pesar de mí misma. Éramos conocidos por resolver problemas imposibles. El alcalde una vez nos llamó los Navy SEALS de la planificación de eventos. Si algo parecía logísticamente imposible, éramos a quienes llamaban. Hasta el incidente de los mariscos, señaló, no sin amabilidad. Hasta entonces, concordé. Una falla del equipo, una mala noche, y 20 años de reputación desaparecieron. Alexander se movió en su silla, una leve mueca traicionando su incomodidad a pesar de sus intentos de ocultarla. El mundo de los negocios puede ser despiadado de esa manera. Un paso en falso borra 1000 éxitos. ¿Eso te pasó a ti?, pregunté audazmente. ¿Un paso en falso? Levantó una ceja, claramente no acostumbrado a preguntas tan directas. Mi condición es congénita. Un efecto de nacimiento, aunque solo manifestó síntomas graves recientemente. Me refería a tu familia, aclaré. He notado que nadie te ha visitado. Para alguien preparándose para una cirugía que pone en riesgo la vida, pareces notablemente solo. Una sombra cruzó su rostro. Mi situación familiar es complicada. Mi exesposa vive en Mónaco con su tercer esposo. Mi hijo maneja nuestras operaciones asiáticas desde Singapur. Han sido notificados, por supuesto. Pero no han venido. Asistirán a mi funeral si es necesario, dijo con un desapego sorprendente. O a la conferencia de prensa anunciando mi recuperación si tú y el Dr. Weber tienen éxito. La forma casual en que refería a su posible muerte me impactó. ¿No te molesta eso? ¿Estar solo en un momento como este? Hizo un gesto alrededor de nosotros en la clínica privada. Difícilmente estoy solo. Tengo un equipo médico completo, personal atendiendo cada necesidad, y ahora tú, mi salvadora de sangre dorada. Eso no es lo mismo que familia. Tal vez no. Me examinó con renovado interés. Sin embargo, difícilmente estás rodeada de seres queridos tú misma, señora Benítez. Tu hija permanece en la Ciudad de México, y por lo que has mencionado de tu hermana, tu relación parece tensa en el mejor de los casos. La observación dolió porque era precisa. Cambié de tema. ¿Hay algo que quieras hacer antes de la cirugía? ¿Algún lugar al que te gustaría ir mientras aún puedas? Pareció divertido por la pregunta. Suenas como si estuvieras ofreciendo cumplir el último deseo de un hombre moribundo. Estoy ofreciendo una distracción, corregí. Sentarse aquí contando hasta la cirugía no puede ser bueno para tus niveles de estrés. Para mi sorpresa, consideró la sugerencia seriamente. Hay una pequeña galería de arte en el casco antiguo. Están exhibiendo una colección en la que he estado interesado en ver. Entonces deberíamos ir, dije impulsivamente. Si el Dr. Weber aprueba, por supuesto. Esa tarde, después de considerable negociación con el equipo médico, salimos hacia la galería en la limusina privada de Alexander. Una enfermera nos acompañó, monitoreando discretamente sus signos vitales vía un pequeño dispositivo que llevaba bajo su traje impecable. La galería había sido cerrada al público para nuestra visita, otro recordatorio del poder que este hombre ejercía, incluso desde su lecho de enfermo. La exhibición presentaba artistas europeos contemporáneos explorando temas de transitoriedad y permanencia, un tema que me pareció casi demasiado evidente dadas nuestras circunstancias. Alexander se movía lentamente por el espacio, ocasionalmente deteniéndose para examinar una pieza más de cerca. Noté que se sentía particularmente atraído por las obras más provocativas, aquellas que desafiaban la estética convencional o presentaban justaposiciones incómodas. ¿Qué ves en esta?, preguntó, deteniéndose ante un gran lienzo que parecía a mi ojo no entrenado como salpicaduras caóticas de rojo contra un fondo oscuro. Honestamente, parece un baño de sangre, dije sin pensar. Para mi alivio, se rió.
Un sonido genuino que momentáneamente transformó sus rasgos austeros. Precisamente por eso aprecio tu compañía, señora Benítez. Sin análisis artificial, sin pretensión. Harper, dije de repente. Si vamos a estar unidos por sangre, literalmente, podrías usar mi primer nombre. Harper, repitió como probando el sonido. Y yo soy Alexander, aunque la mayoría me llama Alex. No, señor Richter, pregunté con leve sarcasmo. Solo aquellos que quieren algo de mí, respondió irónicamente. Continuamos por la galería, nuestra conversación fluyendo más naturalmente ahora. Para cuando regresamos a la clínica, me di cuenta de que había pasado la tarde sin pensar en los mensajes de Gavin, mi situación financiera o incluso la extrañeza de mis circunstancias actuales. Durante unas horas, simplemente había sido Harper de nuevo, comprometida, curiosa, presente. De vuelta en mi suite, encontré 3 llamadas perdidas de Mia y un mensaje de texto que envió hielo por mis venas. Papá apareció en mi departamento. ¿Sabe sobre la situación Richter? Está en la prensa financiera ahora, algún artículo sobre donante de sangre rara salva magnate bancario. Está hablando sobre intereses familiares y propiedad comunitaria legal. Llámame a Zap. La llamé inmediatamente, mis manos temblando ligeramente. ¿Qué dijo exactamente? Está afirmando que dado que todavía estabas legalmente casada cuando hiciste el acuerdo con Richter, tiene derecho a la mitad de cualquier compensación como propiedad comunitaria. La voz de Mia temblaba de ira. ¿Ha consultado con un abogado, mamá? Cerré los ojos, la breve normalidad de la tarde haciéndose añicos alrededor de mí. Por supuesto, Gavin encontraría una manera de insertarse en esta situación. Por supuesto, intentaría reclamar lo que era mío. ¿Te amenazó?, pregunté, la protección materna repentina surgiendo en mí. No exactamente, dijo Mia. Estaba tratando de ser encantador. Ya sabes cómo se pone cuando quiere algo. Pero cuando le dije que se fuera, dijo que debería considerar mi futuro y cómo este dinero podría beneficiarnos a todos como familia. Las tácticas de manipulación familiares me revolvieron el estómago. Me encargaré de esto, le prometí. El divorcio puede no estar finalizado, pero tenemos un acuerdo de separación firmado que divide claramente los activos. No puede tocar esto. Pero incluso mientras aseguraba a Mia, la duda se infiltró. El acuerdo de separación se había firmado antes de que cualquiera de nosotros supiera sobre mi sangre dorada o la compensación que traería. ¿Eso importaría legalmente? Después de colgar, me senté en el borde de la cama, repentinamente exhausta de una manera que no tenía nada que ver con la donación de sangre. El universo parecía determinado a recordarme que cada rayo de esperanza venía con una nueva nube. Había encontrado una línea de vida inesperada, solo para que las manos avariciosas de Gavin la alcanzaran. Un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Andrea estaba ahí, preocupación evidente en su rostro. ¿Malas noticias de casa?, preguntó. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Mi ex, expliqué con cansancio. Está haciendo ruido sobre reclamar la mitad del dinero de Richter. La expresión de Andrea se endureció. Algunas personas realmente muestran sus verdaderos colores cuando el dinero está involucrado, ¿no? Gavin mostró sus verdaderos colores hace meses, respondí. Esto es solo la actuación de Encore. La mañana de la cirugía de Alexander amaneció clara y nítida, los Alpes afilados contra un cielo azul perfecto. Había hecho mi donación prequirúrgica final el día anterior y me sentía sorprendentemente fuerte gracias al agresivo protocolo nutricional y de descanso de la clínica. Desde mi balcón, observé el helicóptero médico aterrizar en el techo de la clínica trayendo, presumí, al equipo quirúrgico especializado que realizaría el procedimiento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mia, pensando en ti hoy. Déjame saber cómo va todo con la cirugía del señor R. Sonreí ante la consideración de mi hija. A pesar de todo lo que había pasado, su educación interrumpida, su vida estable trastornada, la traición de su padre, Mia todavía mantenía su empatía innata. Había hecho algo bien al criarla, al menos. No había habido más contacto de Gavin desde que instruyera a mi abogada de divorcio que le enviara una carta de cese y desistimiento firmemente redactada. Si eso lo disuadiría quedaba por verse, pero por hoy,
Aparté esas preocupaciones a un lado. Hoy se trataba de Alexander y el giro extraño del destino que nos había unido. Un golpe anunció a Tim Blackwood, más formalmente vestido que de costumbre con traje oscuro y corbata. Señora Benítez. Harper, se corrigió, adoptando el trato más personal que Alexander había iniciado. El señor Richter ha pedido verte antes de la cirugía. ¿Está permitido eso?, pregunté, sorprendida. Pensé que ya estarían preparándolo. Lo están, confirmó Blackwood. Esto es poco ortodoxo, pero fue bastante insistente. Lo seguí a la ala quirúrgica donde me dieron vestimenta estéril para usar sobre mi ropa antes de permitirme entrar a una sala preoperatoria. Alexander yacía en una camilla, varios monitores conectados a su estructura delgada, una 4 ya en su lugar. Se veía más pequeño de alguna manera, más vulnerable, la bata de hospital reemplazando sus trajes a medida habituales. Harper, dijo cuando me vio, su voz firme a pesar de las circunstancias. Gracias por venir. Por supuesto, respondí, acercándome. ¿Cómo te sientes? Físicamente. Como se esperaría antes de que te abran el pecho. Su intento de humor no pudo enmascarar completamente la tensión en su voz. Mentalmente. Por eso pedí verte. Hizo un gesto para que me acercara más, bajando la voz para que la enfermera al otro lado de la habitación no pudiera oír. Existe la posibilidad de que no sobreviva esto. Los médicos parecen muy confiados. Comencé, pero él me interrumpió con un pequeño movimiento de cabeza. Son excelentes, y tu sangre me ha dado la mejor oportunidad posible. Pero la realidad permanece. Tengo 62 años con un corazón congénitamente defectuoso. Las probabilidades son significativas. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Si las cosas salen mal, Blackwood tiene instrucciones respecto a tu compensación. Recibirás el monto completo sin importar qué. No estaba preocupada por eso, dije sinceramente. Lo sé. Precisamente por eso sentí la necesidad de decírtelo. Su mano se movió ligeramente hacia la mía en el riel de la camilla, sin tocarla del todo. En nuestra breve relación, me has mostrado más conexión humana genuina que la mayoría de las personas en mi vida. Viniste a un centro de donación para ayudar a tu hija, no a ti misma. Negociaste firmemente pero justamente. Me has tratado como persona, no como cuenta bancaria. Estas cosas me importan. Tragué saliva, inesperadamente conmovida por sus palabras. Vas a estar bien, Alexander. Y cuando te recuperes, quizás puedas usar algunos de esos miles de millones para encontrar más de nosotros, unicornios de sangre dorada, para que la próxima persona en tu situación no tenga que luchar tanto. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Ya pensando como filántropa. El dinero cambia a las personas, Harper. Ten cuidado. Lo dice el banquero multimillonario, contesté. Precisamente. Su expresión se puso seria de nuevo. No siempre fui rico. Construí el grupo bancario Richter desde una pequeña operación regional hasta una potencia internacional. He visto lo que el dinero hace a otros y a mí mismo. Antes de que pudiera responder, el doctor Weber entró, su expresión dejando claro que nuestro tiempo había terminado. Necesitamos proceder, señor Richter. Alexander asintió. Un momento. Se volvió hacia mí. Pase lo que pase, gracias por tu sangre dorada, Harper Benítez. Vale mucho más que 60 millones de pesos. Entonces pagaste de más, dije ligeramente, tratando de aliviar la pesadez repentina entre nosotros. Sospecho que al final descubriremos que conseguí una ganga. Con esa declaración enigmática, asintió al doctor Weber, indicando que estaba listo. Fui escoltada de vuelta a mi suite donde Andrea esperaba con un desayuno ligero e instrucciones estrictas para que descansara. La cirugía tomará al menos 8 horas, me informó. No hay nada que hacer más que esperar. Esperar nunca había sido mi fuerte. Como planificadora de eventos, estaba acostumbrada al movimiento constante, resolver problemas, tomar decisiones. La inactividad forzada me inquietaba. Alexander permaneció en cuidados intensivos durante 3 días,
su recuperación procediendo más lentamente de lo que el equipo médico había esperado, pero sin complicación mayor. Durante este tiempo, me encontré en un extraño limbo, ya no donando sangre activamente, pero todavía no liberada para regresar a casa. Blackwood explicó que necesitaba permanecer disponible para donaciones adicionales potenciales durante la fase de recuperación de Alexander. Pero sospechaba que había más en mi presencia continua en la clínica que necesidad médica. En el cuarto día post-cirugía, finalmente se me permitió visitar a Alexander. Estaba despierto pero fuertemente medicado, su agudeza usual empañada por analgésicos y fatiga. Varios tubos y monitores lo conectaban a máquinas que pitaban y zumbaban, rastreando sus funciones vitales con precisión clínica. Harper, dijo cuando me vio, su voz una áspera de su resonancia usual. Todavía estás aquí. ¿Dónde más estaría?, respondí, tomando la silla junto a su cama. Alguien tiene que asegurarse de que toda esa sangre dorada no se desperdiciara. Un fantasma de su sonrisa habitual tocó sus labios pálidos. Siempre práctica. Nos sentamos en silencio compañero durante varios minutos, los pitidos de los monitores un extraño contrapunto a la corriente no dicha entre nosotros. Finalmente, habló de nuevo, cada palabra claramente requiriendo esfuerzo. Tuve un sueño durante la cirugía. ¿Estabas ahí? ¿Estaba planeando un evento?, pregunté ligeramente. No. Su mirada, aunque nublada por medicación, sostuvo la mía. Estabas parada en una encrucijada, sosteniendo algo brillante en tus manos. Me lo ofreciste, pero luego. Frunció el ceño ligeramente, el recuerdo resbalándose. No puedo recordar el resto. Suena como un sueño de anestesia, dije, extrañamente perturbada por su descripción. Quizás. Se movió ligeramente, haciendo una mueca. O tal vez simbólico. Literalmente ofreciste tu fuerza vital. Por 60 millones de pesos, le recordé. Difícilmente un gesto desinteresado. Ambos sabemos que no se trataba solo del dinero. Sus ojos se cerraron, la fatiga apoderándose de él. Me senté con él hasta que se durmió, perturbada por sus palabras. Tenía razón, por supuesto. En algún lugar de este extraño viaje, la transacción se había convertido en algo más complejo que un simple intercambio de sangre por dinero. Había comenzado a preocuparme por este hombre, su recuperación, su futuro, su existencia solitaria a pesar de su vasta riqueza. Era inesperado y ligeramente alarmante. Al salir de la UCI, casi chocó con un hombre alto, impecablemente vestido, quien compartía los rasgos agudos y mirada penetrante de Alexander, aunque suavizados por la juventud. Señora Benítez, presumo, dijo, extendiendo su mano. David Richter, el hijo de Alexander. Estreché su mano, notando su firme apretón y mirada evaluadora. Has venido desde Singapur. Tan pronto como pude arreglarlo. Un destello de algo, defensa tal vez, cruzó su rostro. Contrario a lo que mi padre pueda haber implicado, su familia sí se preocupa por su bienestar. Dijo muy poco sobre su familia, respondí diplomáticamente. La expresión de David sugería que no me creía, pero lo dejó pasar. Los médicos me dicen que tu sangre salvó su vida. Nuestra familia te debe gratitud más allá de la compensación financiera. Había algo ensayado en su gratitud que me recordó a Gavin en su más profesionalmente encantador. Me pregunté cuánto sabía este joven, quien claramente había heredado el acumen de negocios de su padre si no su calidez, sobre mi arreglo con Alexander. Debería dejarte visitar a tu padre, dije, haciéndome a un lado. En realidad, señora Benítez, esperaba que pudiéramos hablar en privado primero. Hizo un gesto hacia el área de espera. Hay algunos aspectos de tu arreglo con mi padre que me gustaría discutir. Campanas de advertencia sonaron en mi mente. Cualquier discusión sobre mi acuerdo debe incluir a Tim Blackwood y los abogados que lo redactaron. Por supuesto, dijo suavemente. Simplemente pensé que una conversación preliminar podría ser beneficiosa. Mi padre, aunque brillante en negocios, a veces puede ser impulsivo cuando su salud está comprometida. La implicación era clara. Creía que de alguna manera estaba manipulando a Alexander durante su vulnerabilidad. La sugerencia me dolió más de lo que debería. Señor Richter,
No tengo diseño sobre tu padre o su fortuna más allá de nuestro acuerdo existente. Me encontré su mirada directamente. Vine aquí a donar sangre y ser compensada justamente por ello. Cualquier conexión personal que se desarrolló fue iniciada por Alexander, no por mí. No pretendí ofender. Retrocedió, aunque sus ojos permanecieron fríos y evaluadores. Simplemente estoy cuidando los intereses familiares durante un momento difícil. Entiendo completamente, respondí, pensando en el renovado interés repentino de Gavin en la familia una vez que el dinero entró en escena. Ahora, si me disculpas, tengo un examen de seguimiento pendiente. Esa noche, Andrea me encontró en mi balcón, mirando las montañas mientras el crepúsculo las pintaba en tonos de púrpura y oro. Me entregó una copa de vino, un pequeño lujo ahora que mis donaciones estaban completas. Pareces perturbada, observó. ¿Es la condición de Alexander? Parcialmente, admití. Y una conversación bastante tensa con su hijo. Ah, el hijo pródigo llega. Andrea se apoyó en la barandilla. Ha estado aquí menos de un día y ya el personal está hablando de él. Muy exigente, muy corporativo. Cree que estoy aprovechándome de la vulnerabilidad de su padre, dije, las palabras amargas en mi lengua. ¿Lo estás?, preguntó sin rodeos. Me volví hacia ella sorprendida. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué te molesta lo que David Richter piensa? Bebió su vino. A menos que te importe más Alexander de lo que admites. La pregunta flotó en el aire entre nosotros, incómodamente precisa. ¿Me importaba Alexander Richter? El banquero rico y poderoso que había irrumpido en mi vida sobre una coincidencia biológica. El hombre cuyo dinero de sangre resucitaría mi vida financiera. El paciente cuya recuperación me encontraba inversora más allá de cualquier consideración práctica. Es complicado, finalmente dije. La vida usualmente lo es. Andrea sonrió con simpatía. Mira, lo que sea que esté pasando entre tú y Alexander, o no pasando, no es asunto de nadie más que de ustedes. No de su hijo, no de Blackwood, ni siquiera mío. No está pasando nada, insistí. Tal vez demasiado rápido. Si tú lo dices. Su tono dejaba claro que no estaba del todo convencida. Por cierto, Blackwood mencionó que planean mudarte al ala residencial mañana. Alexander está lo suficientemente estable que no te necesitan tan cerca médicamente. La noticia debería haber sido bienvenida. El ala residencial era aparentemente aún más lujosa que mi suite actual, con más independencia y privacidad. En cambio, sentí un toque de, ¿qué?, decepción por estar más lejos de Alexander. El pensamiento era absurdo. Tiene sentido, dije neutralmente. ¿Mencionó cuánto tiempo más necesitaré quedarme en Suiza? Otras 2 semanas, posiblemente 3, respondió Andrea. Quieren que estés disponible para cualquier complicación. Además, hay algunas donaciones de seguimiento programadas una vez que Alexander esté más fuerte. 2 semanas más en esta extraña burbuja, suspendida entre mi vida antigua y lo que viniera después. 2 semanas más de conversaciones con Alexander, viéndolo recuperarse, navegando las dinámicas complejas con su hijo y personal. 2 semanas más antes de tener que enfrentar a Gavin y sus maniobras legales. Antes de tener que decidir qué hacer con mi riqueza inesperada. Antes de tener que reconstruir mi vida desde cero. ¿Qué harás cuando regreses?, preguntó Andrea como leyendo mis pensamientos. Tomé un largo sorbo de vino, considerando. Empezar de nuevo, supongo. Pagar mis deudas, encontrar un lugar para vivir, ayudar a Mia a volver a la escuela. ¿Y profesionalmente? La pregunta me hizo pausar. No había pensado mucho más allá del alivio financiero inmediato que el pago Richter proporcionaría. Mi negocio de catering y eventos estaba irreparablemente dañado, no solo financieramente, sino reputacionalmente. Empezar de nuevo en la misma industria sería una batalla cuesta arriba en el mejor de los casos. No sé, admití. 20 años en un negocio no te prepara bien para un cambio de carrera a mitad de la vida. A menos que, sugirió Andrea, uses lo que has aprendido sobre crisis y recuperación para ayudar a otros a navegar situaciones similares. La idea resonó inesperadamente,
haciendo eco de conversaciones que había tenido con Alexander sobre transformar el fracaso en oportunidad. Antes de que pudiera explorarla más, mi teléfono vibró con un mensaje de Blackwood. El señor Richter está preguntando por ti. Si estás disponible, parece bastante insistente a pesar del consejo médico de descansar. Le mostré el mensaje a Andrea y ella levantó una ceja. Nada pasando, ¿eh? Probablemente solo está aburrido e inquieto, dije, dejando mi copa de vino. Ya sabes lo terribles que pueden ser los pacientes. Oh, sí, estuvo de acuerdo con una sonrisa conocedora. Especialmente cuando solo quieren ver a un visitante específico. Ignoré su implicación y entré adentro para cambiarme antes de regresar a la UCI. Lo que fuera que estuviera pasando entre Alexander y yo, esta conexión inesperada, este reconocimiento mutuo de algo que no podía nombrar del todo, merecía exploración, no negación. Y si su hijo o cualquier otra persona tenía opiniones al respecto, bueno, había sobrevivido el colapso de mi negocio y matrimonio. Ciertamente podía manejar a un heredero desaprobador de una fortuna bancaria. El ala residencial de la Clinique des Alpes se parecía a un resort alpino de 5 estrellas más que a cualquier instalación médica que hubiera encontrado. Mi nueva suite contaba con cocina completa, sala de estar con chimenea y ventanas del piso al techo que enmarcaban las montañas como una pintura viviente. Bajo diferentes circunstancias, podría haberme deleitado en tal lujo, pero mis pensamientos permanecían distraídos, divididos entre preocupaciones sobre la recuperación de Alexander, las maniobras legales de Gavin en casa y mi propio futuro incierto. Alexander fue trasladado de cuidados intensivos a una suite de recuperación privada el mismo día que me transferí al ala residencial. Aunque todavía débil y requiriendo monitoreo frecuente, su autoridad natural se reafirmó rápidamente. En días, había establecido un horario de trabajo modificado, revisando asuntos bancarios urgentes vía tableta segura y conduciendo breves videoconferencias con ejecutivos clave, para gran frustración del Dr. Weber. El hombre sobrevivió cirugía cardíaca abierta hace menos de una semana y ya está discutiendo finanzas internacionales, se quejó el Dr. Weber cuando lo encontré en el pasillo. Tal vez la próxima vez deberíamos remover las tendencias workahólicas junto con la válvula defectuosa. Me reí. Sospecho que esas tendencias están programadas más profundo que sus problemas cardíacos. Entonces lo entiendes bien ya, observó el médico con una mirada perspicaz antes de continuar sus rondas. El comentario se quedó conmigo mientras me dirigía a la suite de Alexander para lo que se había convertido en nuestra conversación vespertina diaria, ostensiblemente para monitorear mi recuperación como donante. Pero en realidad un respiro mutuo de nuestras respectivas situaciones. Hoy lo encontré sentado en una silla reclinable en lugar de su cama, el color gradualmente volviendo a sus rasgos demacrados. Te ves más fuerte, comenté, tomando mi asiento usual junto a él. Las apariencias pueden engañar, respondió irónicamente. Pero sí, se está haciendo progreso. Gracias en no pequeña parte a tu contribución dorada. ¿Cómo van las cosas con David?, pregunté, notando la pila de informes financieros en su mesa lateral, claramente obra de su hijo. La expresión de Alexander se tensó casi imperceptiblemente. David está siendo David, administrando eficientemente el negocio familiar mientras simultáneamente me recuerda mi mortalidad y su disposición para asumir control. Parece preocupado por tu bienestar, ofrecí diplomáticamente. Y sobre mi relación contigo, agregó Alexander sin rodeos. Me llevó aparte ayer para expresar preocupación de que yo pudiera estar desarrollando apegos inapropiados debido a vulnerabilidad médica. El calor subió a mi rostro. Me implicó algo similar. Me disculpo por la presunción de mi hijo. David ve el mundo principalmente a través de la lente de gestión de riesgo y protección de activos. Su tono era de hecho, pero detecté un indicio de pesar bajo ella. Un rasgo que heredó de mí, me temo. Pareces haber desarrollado otras perspectivas, observé. Nada aclara las prioridades de uno como enfrentar la muerte. Se ajustó ligeramente, haciendo una mueca en el movimiento. Hablando de claridad, he estado pensando en tu situación al regresar a la Ciudad de México. El cambio abrupto de tema me tomó desprevenida. Mi situación. Las maniobras legales de tu exesposo, tu futuro profesional, la educación de tu hija. Hizo un gesto a una carpeta en su mesa. Me tomé la libertad de hacer que Blackwood investigara algunas opciones.
Me puse rígida. No recuerdo haber pedido asistencia más allá de nuestro acuerdo original. Alexander me estudió, su mirada aguda a pesar de su estado debilitado. Estás ofendida. Estoy sorprendida, corregí, aunque no estaba del todo equivocado. Soy capaz de manejar mis propios asuntos. Por supuesto que lo eres. ¿Pero por qué luchar innecesariamente cuando tengo recursos que podrían ser útiles? Empujó la carpeta hacia mí. Considera esto como repago de una deuda que se extiende más allá de nuestro arreglo financiero. Dudé, dividida entre orgullo y pragmatismo. Finalmente, la curiosidad ganó y abrí la carpeta. Dentro había varios documentos, un análisis de la ley de divorcio mexicana respecto a acuerdos de separación y activos descubiertos posteriormente. Información sobre una universidad exclusiva de artes en Europa con un programa de arquitectura reconocido, y más sorprendentemente, un plan de negocios detallado para una firma de consultoría especializada en recuperación de crisis para negocios enfrentando reveses catastróficos. ¿Qué es esto?, pregunté, sosteniendo el plan de negocios. Una idea inspirada por nuestras conversaciones. La expresión de Alexander permaneció neutral, pero detecté un indicio de incertidumbre en sus ojos. Tienes una perspectiva única. Alguien que construyó un negocio exitoso, experimentó un fracaso catastrófico y ahora está reconstruyendo. Ese conocimiento es valioso. Hojeé las proyecciones preparadas meticulosamente, análisis de mercado y perfiles de clientes potenciales. El concepto era convincente. Usar mi experiencia para ayudar a otros negocios navegar crisis y recuperación, una manera de transformar mi desastre personal en sabiduría profesional. Esto es minucioso, dije finalmente, insegura de cómo sentirme sobre el desarrollando un plan tan detallado sin mi conocimiento. Tengo analistas excelentes, respondió simplemente. Y considerable experiencia reconociendo potencial sin explotar. ¿Es eso lo que soy? ¿Potencial sin explotar? La pregunta salió más aguda de lo que pretendí. Eres muchas cosas, Harper Benítez, dijo en voz baja. La mayoría de las cuales no tienen nada que ver con oportunidades de negocio o tipo de sangre. El aire entre nosotros cambió, cargado de corrientes no dichas. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta anunció la llegada del Dr. Weber para el examen programado de Alexander. Aliviada y frustrada en igual medida por la interrupción, me disculpé, llevando la carpeta conmigo. De vuelta en mi suite, extendí el contenido en la mesa de café, examinando cada documento más cuidadosamente. El análisis de divorcio confirmó lo que mi propia abogada había sugerido. El reclamo de Gavin sobre el pago Richter era tenue en el mejor de los casos. Especialmente dada la división explícita de activos en nuestro acuerdo de separación. La información sobre la Universidad de Artes reveló que ofrecía un programa de becas para estudiantes internacionales con portafolios excepcionales, algo para lo que Mia podría calificar con su notable trabajo de diseño. Pero fue el plan de negocios el que seguía atrayendo mi atención. Eventualidad Consulting, el nombre propuesto, con el eslogan más allá de la gestión de crisis. El concepto era elegante en su simplicidad, aprovechar mi experiencia para ayudar a negocios navegar reveses catastróficos, no solo sobrevivir sino emerger más fuertes. ¿Había Alexander de alguna manera extraído esta visión de nuestras conversaciones, o había reconocido algo en mí que yo todavía no había reconocido en mí misma? El pensamiento era halagador e inquietante. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi contemplación. Era Mia. Mamá, ¿has revisado tu correo hoy?, preguntó sin preámbulo, emoción vibrando en su voz. No. ¿Por qué? Recibí el mensaje más extraño del International College of Design en Ginebra. Me están invitando a presentar mi portafolio para un programa de beca completo. Dijeron que están expandiendo su búsqueda de talento excepcional norteamericano y obtuvieron mi nombre de una recomendación. Su voz bajó a un susurro casi. ¿Tuviste algo que ver con esto? Miré el folleto de la universidad todavía abierto en mi mesa. No directamente, evité. ¿Fue él, el señor Richter? Mia era demasiado perceptiva por mucho. Mamá, ¿está pasando algo entre ustedes dos? Es un paciente cuya vida ayudé a salvar a través de una coincidencia biológica, respondí, evitando la pregunta. Y aparentemente es propenso a grandes gestos de gratitud. Ajá.
El escepticismo de Mia era evidente incluso a través de un océano. Bueno, sea lo que sea que esté pasando, voy a presentar mi portafolio. Esta escuela es increíble. Su programa de arquitectura está clasificado entre los 5 mejores globalmente. Después de colgar, me senté mirando el plan de negocios de nuevo. El gran gesto de Alexander era mucho más que mera gratitud. Había ofrecido no solo compensación financiera, sino un futuro potencial para Mia y para mí, un camino hacia adelante que construía sobre mi pasado en lugar de tratar de borrarlo. La pregunta era ¿por qué? ¿Qué ganaba Alexander Richter de invertir en mi futuro más allá de nuestro arreglo de sangre? ¿Era esto otra transacción de negocios para él? ¿Un proyecto filantrópico? ¿O algo más personal que ninguno de nosotros estaba listo para nombrar? Mientras el crepúsculo se instalaba sobre los Alpes, volviendo los picos nevados a oro y luego púrpura oscuro, tomé una decisión. Mañana confrontaría a Alexander sobre sus motivaciones y quizás finalmente examinaría las mías propias. La mañana siguiente me desperté con un mensaje de Andrea. Emergencia con AR durante la noche. Estable ahora, pero fueron unas horas difíciles. Pensé que debería saberlo. Mi corazón dio un salto mientras inmediatamente la llamaba. ¿Qué pasó? Complicación postquirúrgica, explicó. Líquido alrededor del corazón. Tuvieron que realizar un procedimiento de emergencia para drenarlo. Está bien ahora, pero fue toque y siga por un rato. ¿Por qué nadie me llamó?, exigí, ya sacando ropa del armario. Una leve pausa. Pidió específicamente que no te molestaran. Ese hombre terco e infuriante. Me vestí rápidamente y me dirigí al ala médica, donde encontré a David paseando fuera de la habitación de su padre, viéndose desarreglado y exhausto con lo que claramente era la ropa de ayer. Señora Benítez, reconoció con rigidez. Me sorprende que te haya notificado. No lo hicieron, respondí, eligiendo no elaborar sobre mi fuente. ¿Cómo está? Estabilizado. El doctor Weber dice que el peligro inmediato ha pasado. Un músculo se tensó en la mandíbula de David. Padre está preguntando por ti. De hecho ha estado desde que recuperó la conciencia a pesar de mi presencia en su cabecera toda la noche. El resentimiento apenas velado en su tono podría haberme ofendido hace una semana. Ahora simplemente sentí simpatía por este joven viendo manifestarse tan crudamente la mortalidad de su formidable padre mientras simultáneamente se sentía reemplazado en la habitación de enfermo por una extraña. Tu padre te valora enormemente, dije, suavizando mi tono. Habló justo ayer sobre tu excepcional manejo de las operaciones asiáticas. La sorpresa parpadeó en el rostro de David antes de que su máscara profesional regresara. ¿Lo hizo? Lo hizo, confirmé. Aunque también mencionó tu tendencia compartida a ver el mundo principalmente a través de evaluación de riesgo y protección de activos. Una sonrisa reacia tiró de los labios de David. Eso suena a padre. Quizás ambos podríamos visitarlo, sugerí. Una rama de olivo de algún tipo. Estoy segura de que apreciaría vernos cooperar en lugar de competir por su atención. David me estudió con nuevo interés, recordándome fuertemente la mirada penetrante de su padre. No eres lo que esperaba, señora Benítez. Harper, por favor. ¿Y qué esperabas? Alguien más oportunista. Tuvo la gracia de verse ligeramente avergonzado. Tu situación te hacía parecer potencialmente depredadora. ¿Mi situación? Una mujer de mediana edad con problemas financieros repentinos, de repente valiosa para un hombre rico. Se encogió de hombros con disculpa. Debes admitir, desde una perspectiva externa, parecía como si estuvieras aprovechándote de mi padre vulnerable. A pesar del hecho de que entré en esta situación completamente inconsciente del valor de mi sangre, terminé por él, y el equipo de tu padre me buscó, no al revés. David tuvo la decencia de verse avergonzado. Cuando lo pones de esa manera. Vayamos a ver a tu padre, dije, terminando la conversación incómoda. Tengo algunas palabras selectas para él sobre no notificarme de emergencias médicas. Alexander se veía alarmantemente frágil, su piel ceniza contra las sábanas blancas del hospital, varios tubos y monitores nuevamente conectados a su cuerpo. Pero sus ojos permanecían agudos,
iluminándose con algo que podría haber sido placer cuando me vio entrar con David. Un frente unido, observó, su voz más débil que ayer pero todavía llevando ese borde sardónico. ¿Debería estar preocupado? Absolutamente, respondí, tomando la silla junto a su cama mientras David permanecía de pie. Formamos una alianza para hacer cumplir protocolos apropiados de descanso y recuperación, que aparentemente has estado ignorando. Médico, cúrate a ti mismo, añadió David con calidez inesperada. O al menos escucha a tus médicos reales. La mirada de Alexander se movió entre nosotros, evaluando. Un desarrollo interesante. Lo interesante, contraataqué, es que específicamente solicitaste que no me notificaran sobre tu emergencia médica. ¿Te importaría explicar? Una sombra de su sonrisa irónica habitual apareció. Necesitabas tu descanso, y no había nada que pudieras haber hecho. Esa no es tu decisión de tomar, dije con firmeza. No después de todo lo que hemos pasado. David se aclaró la garganta. Debería darles algo de privacidad. No, quédate, dijo Alexander, sorprendiéndonos a ambos. Lo que necesito discutir les concierne a ambos. Se movió ligeramente, haciendo una mueca. El episodio de anoche fue un recordatorio de mi mortalidad más agudo de lo que preferiría. Hay asuntos que necesito abordar, contingencias que arreglar. Padre, vas a recuperarte completamente, insistió David, moviéndose más cerca de la cama. Eventualmente, quizás. Pero la recuperación es claramente más complicada de lo que anticipamos. La mirada de Alexander se fijó en mí. Harper, respecto a la propuesta de negocios que te mostré ayer. Me gustaría acelerarla. Acelerarla, repetí, confundida. El grupo bancario Richter tiene numerosos clientes que han enfrentado reveses catastróficos, financieros, reputacionales, operacionales. Tu experiencia podría ser invaluable para ellos. Miró a David. He asignado fondos iniciales para Eventualidad Consulting como empresa subsidiaria con David supervisando la estructura financiera mientras tú desarrollas la metodología y enfoque con clientes. David parpadeó sorprendido. Esta es la primera vez que escucho de esto, padre. Porque acabo de decidirlo. El tono de Alexander no admitía argumento a pesar de su estado debilitado. La perspectiva de Harper sobre fracaso y recuperación es única. Combinada con nuestros recursos financieros y relaciones con clientes, representa una oportunidad significativa. Me recosté, procesando las implicaciones. Entonces, ¿quería que trabajara para el grupo bancario Richter? Como socio en una nueva empresa, corrigió Alexander, una que se beneficia de nuestra infraestructura mientras mantiene su enfoque y experiencia independientes. Se volvió hacia David. Los documentos de propuesta están en mi caja fuerte privada. Blackwood conoce la combinación. David vaciló, claramente dividido entre curiosidad profesional sobre esta nueva dirección de negocios y preocupación por la salud de su padre. Deberíamos discutir esto cuando estés más fuerte. Lo estamos discutiendo ahora, dijo Alexander con un destello de su autoridad usual. Porque puede que no tenga el lujo del momento perfecto. El reconocimiento franco de su mortalidad nos silenció a ambos momentáneamente. Finalmente, me incliné hacia adelante, encontrando su mirada directamente. ¿Por qué estás haciendo esto, Alexander? La verdad. Sus ojos, hundidos con agotamiento pero todavía penetrantemente inteligentes, sostuvieron los míos. Porque algunas deudas no pueden pagarse solo con dinero. Porque el talento no debería desperdiciarse debido a circunstancia. Porque me reconstruiste con tu sangre, y ofrecería la misma oportunidad de reconstrucción en retorno. La honestidad cruda en su voz me impactó profundamente. Esto no era meramente una proposición de negocios o gesto filantrópico. Era algo más personal, un reconocimiento de experiencia compartida a pesar de nuestras circunstancias vastamente diferentes. David, observando este intercambio con evidente fascinación, se aclaró la garganta. Recuperaré esos documentos y les daré revisión apropiada. Si estás serio sobre esta empresa, padre, merece diligencia minuciosa. Después de que se fue, el silencio se instaló entre Alexander y yo. Finalmente, habló de nuevo, su voz más tranquila. No has respondido, Harper.
¿Lo considerarías? Lo estudié. Este hombre complejo que había trastornado mi vida tan completamente como mi sangre había transformado la suya. No estoy segura de estar lista para construir algo nuevo de las cenizas de mi vida anterior. Especialmente algo tan estrechamente vinculado a ti y tu familia. ¿Debido a las sospechas de mi hijo? ¿O las tuyas propias? Ambas quizás. Vacilé, luego decidí completa honestidad. No estoy del todo segura de qué está pasando entre nosotros, Alexander. Lo que sea, complica una relación de negocios. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Sí, lo hace. Y sin embargo, estoy proponiendo una de todos modos. Estoy proporcionando una oportunidad. Lo que construyas con ella, profesionalmente o de otro modo, permanece tu elección. Se movió de nuevo, una mueca de dolor cruzando sus rasgos. Anoche, cuando me estaban llevando de vuelta a cirugía, tuve un momento de claridad perfecta. ¿Sabes qué lamenté más en ese momento? Sacudí la cabeza. No los negocios que he perdido o la riqueza que he acumulado o incluso las relaciones que he descuidado. Lo que lamenté fue la posibilidad de no ver qué harías a continuación. Cómo reconstruirías tu vida con o sin los recursos que podría ofrecer. Fue un lamento extrañamente específico para un hombre enfrentando muerte potencial. La admisión flotó en el aire entre nosotros, cargada con implicaciones que ninguno parecía listo para articular completamente. Antes de que pudiera responder, el Dr. Weber entró con un equipo de enfermeras para el examen de Alexander. Necesitaremos privacidad, señora Benítez, dijo con disculpa. Me levanté, inesperadamente reacia a irme. Pensaré en tu propuesta, le dije a Alexander. Hazlo, respondió simplemente. Pero no lo pienses demasiado. Tienes excelentes instintos, Harper. Confía en ellos. Mientras caminaba de vuelta a mi suite, sus palabras resonaron en mi mente. Confía en tus instintos. Los mismos instintos que me habían llevado a construir un negocio exitoso solo para verlo colapsar. Los mismos instintos que me mantuvieron en un matrimonio con Gavin mucho más de lo que debería. Los mismos instintos que ahora me empujaban hacia un enredo complejo con un banquero multimillonario cuya sangre literalmente contenía la mía. Sin embargo, bajo la duda y confusión, una pequeña voz de certeza susurraba, lo que sea que estuviera pasando con Alexander Richter, lo que viniera después. Representaba el primer camino genuino hacia adelante que había vislumbrado desde que mi mundo colapsó 6 meses atrás. No un retorno a lo que se perdió, sino algo completamente nuevo. Algo construido sobre la base inesperada de 2 personas rotas encontrando valor mutuo más allá de biología o finanzas. ¿Confiar en mis instintos? Quizás era finalmente tiempo de intentar. 3 semanas después de la cirugía de Alexander, me paré en la ventana de mi nuevo departamento en la Ciudad de México. No el penthouse que había perdido, sino un cómodo 2 dormitorios con vista al parque de Chapultepec en un vecindario más tranquilo. La primera porción del pago Richter había llegado poco después de regresar de Suiza, suficiente para liquidar mis deudas más apremiantes y asegurar este modesto pero placentero nuevo comienzo. El departamento estaba escasamente amueblado. Había comenzado fresco en lugar de tratar de reclamar piezas de mi vida anterior. Las paredes permanecían mayormente desnudas, esperando nuevos recuerdos para llenarlas en lugar de ecos de glorias pasadas. Solo mi escritorio tenía remanentes de antes, un pequeño premio de cristal de la Cámara de Comercio reconociendo la contribución de elegancia de Harper a la industria de hospitalidad de la ciudad. Y una foto enmarcada de Mía de su graduación de preparatoria. Mi teléfono sonó con un mensaje de Mía, buscando departamento en Ginebra mañana. No puedo creer que conseguí la beca. Te llamo después para mostrarte las opciones. Sonreí, el corazón hinchándose de orgullo. El International College of Design no solo había aceptado el portafolio de Mía, sino que le otorgó su prestigiosa beca de Innovador Global, un reconocimiento genuino de su talento. Sin importar la conexión inicial de Alexander, mi hija estaba reconstruyendo su futuro en sus propios términos, justo como yo intentaba hacer con el mío. La propuesta de consultoría de eventualidad estaba abierta en mi mesa del comedor, rodeada de notas, investigación de mercado y perfiles de clientes potenciales que había estado revisando.
Después de semanas de consideración y numerosas videollamadas con David y el equipo legal de Richter, había decidido avanzar con la empresa con varias modificaciones clave para mantener mi independencia. En lugar de una subsidiaria de Richter, eventualidad sería mi propia empresa con el grupo bancario Richter como inversor minoritario y socio estratégico. Yo controlaría la metodología y enfoque con clientes mientras me beneficiaba de sus recursos financieros y redes. El arreglo preservaba mi autonomía mientras reconocía las ventajas prácticas de su apoyo. Mi teléfono sonó. No mía, sino Tim Blackwood. Harper, me saludó, su tono más cálido que durante nuestro primer encuentro. Nuestras experiencias compartidas en Suiza lo habían transformado de representante formal de Alexander a algo cercano a colega. Acabo de recibir los acuerdos de sociedad firmados de nuestro departamento legal. Todo está procediendo según lo programado. ¿Y Alexander?, pregunté, la pregunta que siempre flotaba bajo nuestras discusiones profesionales. ¿Cómo progresa su recuperación? Constantemente, respondió Blackwood. Está trabajando mediodía desde su residencia en Zúrich, para continua frustración del Dr. Weber. Algunos pacientes son más cooperativos que otros, observé secamente. De hecho. Una pausa, luego, ha preguntado sobre tu visita el mes próximo. ¿Debo confirmar esos arreglos? Mi viaje próximo a Suiza, ostensiblemente para pruebas de sangre finales y reuniones de sociedad, flotaba entre nosotros, sus implicaciones personales no reconocidas pero entendidas. Sí, confirmé. Las fechas que discutimos todavía funcionan. Después de colgar, regresé a la ventana, observando el crepúsculo instalarse sobre el lago de Chapultepec. El agua reflejaba el azul profundo del cielo, recordándome esas noches tranquilas en mi balcón en Suiza, contemplando un futuro incierto que desde entonces había ganado definición y propósito. Un golpe en mi puerta interrumpió mi ensueño. No esperaba visitantes, pero el edificio tenía buena seguridad, así que abrí sin preocupación. Y encontré a Gavin parado ahí, impecablemente vestido como siempre. Harper, me saludó con la sonrisa ganadora que una vez hizo mi corazón palpitar. Ahora simplemente me recordaba el encanto ensayado de un vendedor. Tu nuevo lugar es encantador, aunque la seguridad abajo es bastante persistente. Ese es el punto de la seguridad, respondí fríamente, sin invitarlo a entrar. ¿Qué quieres, Gavin? Se veía ligeramente incómodo. Pensé que deberíamos hablar. Nuestros abogados están haciendo este proceso más contencioso de lo necesario. Nuestros abogados están haciendo sus trabajos. El mío está protegiendo mis intereses y el tuyo está tratando de reclamar dinero al que no tiene derecho legal. La sonrisa de Gavin se tensó. No hay necesidad de hostilidad. Estuvimos casados 25 años. Seguramente podemos discutir esto razonablemente. Podríamos haber discutido muchas cosas razonablemente, concordé. Cuando mi negocio colapsó. Cuando necesitaba apoyo. Cuando nuestra hija tuvo que dejar la universidad. Elegiste irte en cambio. Cometí un error, admitió con contrición practicada. Entré en pánico viendo todo lo que habíamos construido juntos derrumbarse tan repentinamente. No lo manejé bien. Y ahora que tengo dinero otra vez, has tenido un cambio de corazón. Qué conveniente. Su expresión se endureció ligeramente. Eso es injusto, Harper. He tenido meses para reflexionar sobre mis acciones. Coincidentemente los mismos meses durante los cuales noticias sobre mi sangre dorada y conexión Richter aparecieron en la prensa financiera. Me recosté contra el marco de la puerta, estudiando al hombre que una vez amé. ¿Sabías que Mia recibió una prestigiosa beca para estudiar en Europa? Sin gracias a ti. Escuché, dijo, sorprendiéndome. Clara lo mencionó cuando la llamé la semana pasada. Por supuesto que había mantenido contacto con mi hermana. Clara siempre había estado ligeramente en temor reverencial del encanto pulido de Gavin. Estoy orgulloso de ella, continuó. Siempre ha sido talentosa. A pesar de mí, me ablandé ligeramente. Cualesquiera que fueran las fallas de Gavin como esposo, generalmente había sido buen padre cuando presente. Sí, lo ha sido. Aprovechando el deshielo momentáneo, presionó más. ¿Podría entrar solo unos minutos?
Tengo una propuesta que podría resolver nuestra situación amigablemente. Contra mi mejor juicio, me hice a un lado, permitiéndole entrar a mi nuevo espacio. Inspeccionó el departamento con evaluación apenas oculta, sin duda calculando su valor comparado con nuestro antiguo penthouse. Veo que has empezado fresco, comentó, notando los muebles mínimos. En más de una forma. Hice un gesto al sofá pero permanecí parada yo misma. ¿Cuál es tu propuesta? Gavin se sentó, cruzando las piernas casualmente, como si estuviéramos discutiendo planes de cena en lugar de términos de divorcio. Estoy preparado para retirar todos los reclamos sobre la compensación Richter a cambio de un acuerdo de una sola vez. Una ruptura limpia. Sin más enredos legales. Qué generoso, respondí, sin molestarme en ocultar mi sarcasmo. ¿Y cuánto me costaría esta ruptura limpia? Nombró una cifra que, aunque sustancial, era mucho menos de lo que sus abogados habían estado exigiendo. Bajo diferentes circunstancias, podría haberlo considerado simplemente para terminar el conflicto. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí desde ese día en el centro de donación. No, dije simplemente. Su expresión confiada vaciló. No. Tu reclamo no tiene mérito legal, Gavin. El acuerdo de separación dividió claramente nuestros activos. El arreglo Richter vino meses después de que te fuiste, cuando estábamos viviendo vidas completamente separadas. Nuestro divorcio no está finalizado porque tus abogados han estado deliberadamente retrasándolo. Interrumpí mi sangre, mi arreglo, mi compensación. Me abandonaste cuando no tenía nada. No llegas a regresar ahora que tengo algo. Se levantó, la fachada encantadora agrietándose para revelar el cálculo debajo. Esta nueva confianza no te queda, Harper. Alexander Richter puede haber puesto estrellas en tus ojos con sus miles de millones y oportunidades de negocio, pero estás fuera de tu profundidad. Siempre lo has estado en el ámbito financiero. Y sin embargo, aquí estoy, reconstruyendo mientras tú estás reducido a golpear mi puerta, rogando limosnas. Las palabras fueron duras, pero entregadas con calma sin el tumulto emocional que tal confrontación habría desencadenado meses atrás. Mis abogados contactarán a los tuyos con nuestra posición final. Esta conversación ha terminado. Después de mostrarlo afuera, regresé a la ventana, sorprendida por mi propia compostura. 6 meses atrás, el abandono de Gavin me había devastado. Ahora, su reaparición apenas despeinó mi equilibrio. Mi teléfono sonó otra vez. Alexander esta vez, como si fuera conjurado por las acusaciones de Gavin. ¿Es mal momento?, preguntó cuando contesté, la conexión cristalina a pesar del océano entre nosotros. En realidad, es momento perfecto, respondí, acomodándome en mi silla de lectura. Gavin acaba de irse. Ah. Un mundo de entendimiento en esa sílaba. ¿Y cómo fue ese encuentro? Mejor de lo esperado. Para mí, al menos. Probablemente no para su ego. La risa suave de Alexander me calentó a pesar de la distancia. Desearía haberlo presenciado. Eres bastante formidable cuando estás adecuadamente motivada. Una cualidad que aparentemente compartimos. Discutimos negocios durante varios minutos, la estructura de eventualidad consulting, clientes potenciales tempranos, enfoques de marketing, antes de derivar a territorio más personal. ¿Has decidido todavía?, preguntó finalmente, la pregunta que había estado esperando. Miré al lago oscurecido, considerando mi respuesta cuidadosamente. Alexander había presentado una propuesta secundaria junto a la empresa de negocios, una mucho más personal en naturaleza. Después de su recuperación, había sugerido pasar 6 meses en la Ciudad de México, ostensiblemente para ayudar a lanzar eventualidad. Pero con el propósito no dicho de explorar cualquier conexión que se hubiera desarrollado entre nosotros. Sí, dije, habiendo finalmente alcanzado la decisión durante la visita de Gavin. Creo que deberíamos ver qué es esto entre nosotros sin las circunstancias extraordinarias de hospitales e imperios bancarios multimillonarios nublando el asunto. ¿Y si no es nada?, preguntó, una rara vulnerabilidad en su voz. Entonces tendremos una asociación de negocios exitosa y una amistad inusual con una historia de origen notable, respondí. Pero no creo que sea nada, Alexander. Ni yo.
La simple admisión llevaba más peso que declaraciones floridas podrían haber tenido. Hablamos durante casi una hora más, discutiendo todo desde la búsqueda de departamento de Mia en Ginebra hasta los planes de Alexander para gradualmente transferir más control operacional a David. Había una facilidad en nuestra conversación que desmentía las complejidades de nuestra situación, la diferencia de edad, la distancia geográfica, la vasta disparidad en nuestros mundos financieros incluso con mis circunstancias mejoradas. Después de colgar, me moví a mi escritorio y tomé el pequeño vial que mantenía ahí, un token que el Dr. Weber me había dado antes de irme de Suiza, conteniendo una muestra diminuta de mi sangre dorada preservada en un colgante de resina clara. En la luz de la lámpara, brillaba un carmesí profundo y rico, la encarnación física del extraordinario valor que había llevado dentro todo el tiempo, no reconocido hasta que un momento de necesidad desesperada lo reveló. Regresé a la mesa del comedor y tomé un cuaderno en blanco. En la parte superior de la primera página, escribí, eventualidad, más allá de la gestión de crisis. Luego debajo, capítulo 1, el valor interior. Mi historia no se trataba solo de sangre o dinero o incluso segundas oportunidades inesperadas. Se trataba de descubrir que el verdadero valor existe independiente de validación externa o circunstancia. Una lección que esperaba compartir con otros enfrentando sus propios momentos de colapso y reinvención. Afuera, el horizonte de la Ciudad de México brillaba contra el cielo nocturno. Tan hermoso desde este nuevo punto de vista como lo había sido desde mi penthouse. Simplemente diferente. Como mi vida misma. Irrevocablemente cambiada, pero de alguna manera más auténtica que antes. No definida por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado dentro de mí misma. Sangre dorada, sí. Pero también resiliencia, claridad y el coraje para comenzar de nuevo. No un final, sino una continuación. En mis propios términos, a mi manera, con aliados inesperados y oportunidades que nunca podría haber imaginado cuando entré a ese centro de donación buscando 800 pesos y encontré millones en cambio. El final de la historia que Harper vivió representa no solo un desenlace romántico o financiero, sino una transformación profunda de identidad y propósito. Su viaje desde aquella mañana desesperada en el centro de donación hasta su nuevo departamento en la Ciudad de México simboliza la resiliencia humana frente al colapso total. La sangre dorada que corría por sus venas toda su vida sin que ella lo supiera es la metáfora perfecta de su historia. El valor estaba ahí todo el tiempo. No fue creado por Alexander Richter ni por los 60 millones de pesos. Fue descubierto en un momento de necesidad absoluta, cuando Harper no valía nada a los ojos del mundo exterior. Gavin representa el pasado que debe ser dejado atrás completamente. Su regreso calculado cuando olfateó el dinero solo confirmó para Harper que su decisión de cortar con él había sido correcta. La mujer que podría haber cedido a sus manipulaciones 6 meses atrás ya no existía. Alexander Richter entró en su vida como paciente, pero se convirtió en algo más complejo, un espejo de su propia experiencia de pérdida y reconstrucción. Un hombre acostumbrado al control absoluto que de repente enfrentó su mortalidad. Una persona solitaria a pesar de su enorme riqueza. Alguien que, como Harper, estaba aprendiendo que el verdadero valor no puede medirse en cuentas bancarias o posiciones sociales. La propuesta de Eventualidad Consulting no fue caridad. Fue reconocimiento. Alexander vio en Harper lo que ella todavía estaba aprendiendo a ver en sí misma, una experta en transformar fracaso en oportunidad, crisis en crecimiento, pérdida en renovación. Mia, su hija, recibiendo la beca en Ginebra representaba el ciclo rompiéndose. A diferencia de Harper, quien tuvo que reconstruir a los 53 años, Mia tendría la oportunidad de construir desde una posición de fortaleza, apoyada por una madre que finalmente entendió su propio valor. La sangre dorada fluía por las venas de Harper cada día de su vida. En las reuniones con clientes importantes. En las noches donde cocinaba para Mia. En los momentos de alegría con Gavin antes de que todo se derrumbara. En los días oscuros después del colapso de su negocio. Siempre estuvo ahí. No necesitó ser creada o ganada. Solo necesitó ser reconocida. Y en ese centro de donación en la Ciudad de México, buscando 800 pesos para el inhalador de su hija, Harper Benítez finalmente descubrió lo que había estado llevando todo el tiempo. Valor que no podía ser quitado por un esposo infiel.
Valor que no podía ser destruido por un negocio fallido. Valor que no dependía de validación externa o circunstancia. Valor intrínseco, inalienable, permanente. Sangre dorada. Y con ese descubrimiento vino la verdadera libertad, la libertad de reconstruir en sus propios términos, de elegir su propio camino, de definir su propio éxito. Cuando Alexander Richter llegara a la Ciudad de México en 6 meses, encontraría a una mujer transformada. No porque él la hubiera rescatado, sino porque ella se había rescatado a sí misma. El dinero simplemente removió los obstáculos que le impedían ver lo que siempre había estado ahí. Y mientras Harper miraba el horizonte de la Ciudad de México desde su nuevo departamento, sosteniendo el pequeño vial con su sangre dorada brillando en la luz de la lámpara, supo con certeza absoluta. Esto no era un final. Era un comienzo. El tipo de comienzo que solo es posible después de perder todo lo externo y descubrir todo lo interno. El tipo de comienzo que se construye sobre fundaciones de resiliencia forjadas en el fuego del fracaso. El tipo de comienzo que honra el pasado sin ser definido por él. Harper Benítez, 53 años, empresaria fallida, esposa abandonada, madre soltera luchadora, había encontrado finalmente lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No éxito externo. No validación de otros. No seguridad financiera. Sino algo mucho más valioso y mucho más raro. Conocimiento profundo e inquebrantable de su propio valor intrínseco. Su sangre dorada no era solo biología. Era metáfora. Era verdad. Era promesa. Y mientras escribía capítulo 1, el valor interior en su cuaderno, Harper sonrió, sabiendo que la mejor historia de su vida acababa de comenzar.